Amados, muchas gracias por un nuevo día más que Dios nos da y por la oportunidad también de entrar a sus hogares para que ustedes puedan oír y ver esta palabra expuesta por mi persona. Así pues, en este momento les doy las gracias porque ustedes están atentos siempre a esta nueva palabra cada vez que aparece en las pantallas donde ustedes siempre nos buscan en el internet. Así pues, amados, sin mucho preámbulo, vamos a exponer la palabra de Dios, no sin antes decirles gracias, y donde quiera que se encuentren, la paz de Dios sea con ustedes en el mundo entero. Nos quedamos hablando acerca de que el quinto ángel derramó su copa, ¿verdad? Pero vimos el cuarto. Así que ahora se va a enfocar desde el cuarto hasta el que sigue. Pero vamos a hacer pausas hablando acerca de ello. Y para esto tenemos el libro de la Revelación, el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, dado por Jesucristo a él en la isla de Patmos. Así pues entramos viendo lo que dice, es 16:8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron. Como ustedes pueden ver, que el calor se intensificará gradualmente. Este es el último tiempo que vivimos sobre la tierra. ¿Cómo podemos comprobar que es el último tiempo? Bueno, para poder entender que sí vivimos en el último tiempo, tenemos que irnos al libro de Daniel, en el capítulo 12, que nos habla acerca de ello. Así pues, veámoslo para que podamos entender. Cuando vamos a Daniel 12, en el capítulo 7, dice una palabra y vamos a entender quién está diciendo esta palabra. Dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, podemos dividir la palabra profética como tiempos. 3 tiempos y medio. Pero antes tenemos otros 3 tiempos y medio, que se le puede llamar a estos 2 tiempos el tiempo de la tribulación, y el otro tiempo se le puede llamar el tiempo de la gran tribulación, porque este tiempo de la gran tribulación comenzará con el fin del primero o de los primeros 3 años y medio del primer tiempo de 7. Recordemos que esta escritura fue escrita para un tiempo específico, pero siempre está escrita en 2 tiempos a la vez. Tiempo que se parte de 7 años para 3 años y medio cada uno. Entonces, podemos ver que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, estas cosas comenzarán a suceder. Cuando se acabe, eso significa que todavía en el preámbulo de lo que es la tribulación, el pueblo santo de Dios todavía estará esperando el otro tiempo, que sería de 3 años y medio, para que esto comience a suceder. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos judíos sobre la tierra que todavía no están en Israel. Y el poderío del pueblo de Israel también es un punto profético aquí, en el cual marca la profecía de que todo esto se develará
conforme a todos estos acontecimientos de su poderío. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Israel, cuando pierda la mitad de su territorio, cuando la bestia profética ponga ahí su trono o su reino, entonces será que se cumplirán estos 3 años y medio. O sea, cuando vamos al preámbulo, pero este preámbulo lo estamos viendo ahora. O sea que en sí, esto fue una profecía del ayer para nuestros días. Entonces, ahora ya no es un preámbulo, ahora lo estamos viendo, con la diferencia de que no está completo Israel en su país. Entonces, ¿qué falta para que estos acontecimientos, para que el reloj de Dios se active, para que esto empiece a suceder en ese tiempo? Dice, perderá el poderío Israel. Segundo, tendrá que estar todo el pueblo allá. ¿Por qué tendría que estar? Bueno, el punto de Dios es de que Dios va a permitir que todos los pueblos que odian a Israel vayan allá, porque ahí los va a reunir Dios, ahí en un lugar específico para la gran batalla final. Pero el punto que nos trae hoy es mirar las razones y mirar el tiempo profético y mirar que sí hay en la profecía verdad y entendimiento. Entonces, vamos nuevamente a Apocalipsis, pero no sin antes también explicar el por qué tendría que irse Israel. Bueno, ya dije, de que Dios permitirá que esté reunido allá para Dios tomar venganza de todo lo que le hagan a su pueblo por causa de que le quieran robar su territorio y sus riquezas. Bueno, pero va a tener un alto costo esta situación para el pueblo de Dios. Bueno, ahora vamos al Apocalipsis nuevamente para irnos al tema de lo que estamos viendo y poder avanzar. Ahora dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, la primera fase es que Israel esté ahí. La segunda fase es que dice que en este punto ya la bestia ya está en el poder. O sea, eso quiere decir que en ese tiempo de esos 3 años y medio últimos es cuando la bestia se entronará en Jerusalén y partirán a Israel en 2 y los árabes comandarán la mitad de Israel junto con el mismo pueblo de Dios. Entonces la ciudad va a ser hollada, de por sí es hollada hoy en día. Y luego dice que la bestia ya estaba ahí. Y dice que Dios derramó, el ángel derramó su quinta copa y lo derramó sobre el trono de la bestia. O sea, la bestia ya estaba reinando cuando sucedió el derramamiento de la quinta copa de la ira de Dios sobre el trono de la bestia para hacer juicio sobre ella. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus pecados. La bestia y todo el séquito de gente que está con ella, dice que blasfemaron contra Dios y no se arrepintieron. Y dice que tampoco se arrepintieron por las úlceras que traían, porque entonces quiere decir que el séquito de la bestia traía la marca del anticristo, traía el chip de la marca. Entonces se les convirtió dentro de su cuerpo en úlceras cancerosas. Dije la vez pasada que este proyecto de lo que es la marca de la bestia, de lo que es el chip
o de lo que es el sistema de transmisión eléctrico o electrónico de lo que será este chip insertado, nos lleva a que los componentes químicos que tiene este aparato es el que hace que se derramen los líquidos dentro del cuerpo. Entonces estaba diciendo la vez anterior que lleva latio, pero también lleva titanio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos elementos químicos no pueden subsistir en el organismo porque Dios no nos puso esos químicos en nuestro cuerpo. Lógico que eso es venenoso, esos son gases, son químicos, son líquidos, como usted le llame, pero la cosa es que van en contra de la naturaleza, de la sangre, de la piel y del mismo organismo. Por lo tanto, entonces es que sucede este asunto. Bueno, ahora dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Un punto muy importante. Quiere decir que ya aquí vemos que la bestia ya está entronada. Ya aquí ya se mira de que se derramó en su cuerpo úlceras. Luego, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y quedó preparado el camino, se secó. Las aguas del Éufrates se secaron. Y cuando empecemos a mirar que el río Éufrates se está secando, es porque Dios lo está preparando para que por ahí pasen los ejércitos de los reyes del oriente. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, visten vestidura roja en sus ejércitos y por ende tienen al dragón como su representación, como su dios. Este ejército del oriente, los que son del oriente son los chinos, territorios asiáticos. Sabemos también de que dice que en sus caras, que las caras eran de leones, pero a la vez vemos los ídolos que ellos adoran, que son leones a la vez, pero son dragones también. Entonces, la profecía nos lleva a entender que los reyes del oriente son los que van a caminar por todo lo que es el río Éufrates cuando esté seco para ir a la batalla. ¿A cuál batalla? Van a ir a la batalla final, cuando ellos vayan a derramar su ira contra el pueblo de Dios, que sería el pueblo santo, Israel, porque hay dos pueblos, el pueblo santo de Dios, que son los israelitas, y la iglesia del Cordero, que es la iglesia cristiana, la verdadera iglesia cristiana. No todos los que dicen ser cristianos, estos no entran ahí, porque no es el decirlo, es el vivirlo y practicarlo. Entonces, pero Dios conoce los suyos. ¿Cómo es que se conoce cuál es el pueblo de Dios? A través de la iglesia cristiana. Se conoce a través de que es una iglesia nacida de nuevo por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive dentro de ella, por lo tanto, o dentro de él, si es varón. Entonces, esa iglesia ha sido lavada y comprada en la sangre del Cordero, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, cuando vino a morir por los pecadores. Esta antes era una iglesia, vamos a decirlo así, un conglomerado de personas sin Dios, porque eso es lo que significa la palabra iglesia: asamblea, congregación, gentes que se reúnen a adorar a Dios o adorar a el enemigo de Dios. Pero la distinción exacta y perfecta de la iglesia de Dios es de que esta iglesia antes era esclava del pecado. Antes Satanás la tenía esclavizada en todo tipo de pecado, pero ahora
esta iglesia ahora vino a recibir la gracia de Dios a través de Cristo y vino a recibir la libertad, el perdón, el amor de Dios. Vino a recibir el consuelo de Dios. ¿Por qué? Porque esta gente estaba muerta en delitos y pecados y no tenían nada más que aflicción y tribulación, tristeza, y el diablo los tenía viviendo como seres salapastrosos en el mundo. O sea, como cuando usted mira a los borrachos tirados en la calle, sucios y apestosos. Entonces eso es lo que sucede, pues, de que así era la iglesia antes de venir a Cristo. Y toda persona que cuando viene a Cristo, recibe a Jesucristo, el Señor inmediatamente perdona sus pecados, inmediatamente lo cambia, inmediatamente lo limpia, lo transforma en el ser humano capaz de poder discernir entre el bien y el mal y poder recibir el bien y alejarse del mal. Eso es lo que hace el acercarse a Dios. Eso es lo que hace recibir a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que hace un verdadero arrepentimiento de un ser humano cuando se acerca a Dios y le pide que le ayude. Eso es por eso que Dios nos da nuevas vestiduras, tanto por fuera como por dentro. Venimos a ser nuevas criaturas, lo que debimos de haber sido desde el principio. Pero corrió el tiempo, corrió la malicia y empezó a transformar nuestras vidas en maldad. Y es por eso que nos ensuciamos y es por eso que tuvimos que venir al Señor para poder alcanzar misericordia y poder ser las personas que hoy somos. Ahora bien, yendo al sexto derramamiento de la copa. Ya expliqué, cuando dice los reyes del oriente son dinastía de reyes, no quiere decir que son varios en un solo país, no, son dinastías de cada país donde hay reinados, pero en este caso lo marca exactamente que son del oriente. Ahora, cuando dijera que es del Medio Oriente, estamos hablando de los árabes, estamos hablando del punto céntrico de Israel, pero dice que son del oriente, más claro no puede estar. Bueno, ahora dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice que 3 espíritus salieron a maneras de ranas de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, que saldrá del mismo abismo, saldrá para venir a tomar cuerpo a través del anticristo y poder reinar. Ahora dice, y de la bestia, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, o sea, la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta, de aquel que le da consejos para hacer las cosas que va a hacer. Entonces, vamos más adelante. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, esta gran batalla, lo que se le llama la gran batalla del Armagedón, esta gran batalla será liderada por el dragón que es Satanás, por la bestia que es el sistema del anticristo y también por el falso profeta. Pero recordemos una cosa, aquí está diciendo que la bestia está hablando de los personajes, no está hablando en sí del sistema. Pero cuando se habla de la bestia, se habla del sistema mismo, porque será un sistema controlado por el hombre de pecado, que es la bestia. Entonces, cuando se habla del falso profeta, también algunos dicen que será un sacerdote israelita de Israel, que será el que aconsejará a la bestia. Pero cuando vamos a la escritura encontramos que bien claramente nos dice quién es este falso profeta. Así pues,
si este falso profeta